En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que es muy serio a nivel mundial y es el grooming. Para esto vamos a hablar con un policía de España que se llama Manuel Márquez Grande, es un agente de la Policía Nacional Española especializado en la prevención y combate de este flagelo, el grooming. Vamos a ver qué es el acoso sexual a menores y, y cómo esto se da, ¿no? De manera no solamente nacional, sino internacional. Manuel Márquez Grande dedicó muchos años de su carrera a investigar y abordar este fenómeno, trabajando en estrecha colaboración con comunidades, escuelas e incluso organizaciones para crear conciencia sobre los peligros que enfrentan los jóvenes en Internet. Por eso me pareció una persona muy interesante para conocer y para difundir. Su experiencia en la policía y su compromiso con la protección de los menores lo ha convertido a él en un referente en este campo. Así que vamos a explorar un poquito su trayectoria, las tácticas que utilizan estos depredadores o delincuentes sexuales para llevar a cabo el grooming y cómo tanto padres como educadores podemos estar atentos para no, más que nada para que nuestros hijos no caigan presa de estos depredadores en línea. Por eso quédate ahí y conozcamos a Manuel. Desde Argentina, esto es Gutix Channel, con Facundo Gutiérrez. Perfecto, entonces vamos en conexión directa a España y vamos a saludarlo a Manuel Márquez Grande. Hola Manuel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy buenas tardes, profesor. Encantado de estar con usted. Por favor, el gusto es nuestro. Y realmente qué tema, ¿no? Usted, bueno, un poquito hablábamos recién, usted pertenece a la Policía Nacional Española, ¿verdad? Sí. ¿En qué unidad trabaja usted? Yo estoy en la unidad de participación ciudadana. Ajá, en la parte de, Sí, dentro de la específicamente. unidad. Sí, eso está dentro de Seguridad Ciudadana, de la Brigada de Seguridad Ciudadana, y es una unidad, como otra cualquiera, que se llama Participación Ciudadana, que lo que hacemos es establecer relaciones con la comunidad. Cuando la comunidad, cualquier colectivo ciudadano tiene algún problema, bueno, pues se canaliza a través de nosotros, de esta unidad, y se da una respuesta, o bien nosotros damos la respuesta porque es una pregunta o cualquier cuestión que tengan, o si es un tema de operatividad, pues se traslada a los jefes y los jefes establecen un diseño de un operativo y se lleva a cabo, bueno, pues policías como yo. ¿Hace cuántos años es policía usted? Pues yo llevo este año, voy a cumplir 15 años en activo, 15. más el año de práctica, más el año que estuve en la academia, en Ávila, en España, y bueno, ya casi 17 años desde que entré por las puertas de esta honorable institución. Mire usted, es todo ya tiene toda una trayectoria, ¿no? ¿Y usted se dedica a lo que tiene que ver exclusivamente al ciberdelito, digamos? ¿O a la ciberprevención, digamos? Hombre, yo me dedico a lo que es la prevención, ¿no? Lo que es prevenir a los colectivos ciudadanos, bueno, pues de toda la tipología delictiva que hay en este país. No solo la tipología delictiva que hay en la era digital, ¿no? En la era que estamos viviendo, sino la tipología delictiva, por ejemplo, que se puede dar en la calle, en sus domicilios, etcétera. Sí que estamos más enfocados, o sí que me enfoco más a lo que es, bueno, el entorno digital, porque ahora mismo es lo que más se consume, o quizás por estadísticas, ¿no? Por esas matemáticas que tenemos la Policía Nacional, bueno, pues es donde nos están dando los delincuentes más activamente, es decir, la vía digital, porque tenemos un problema todo el mundo, no solo los españoles, sino todo el mundo. Es que cuando estamos detrás de las pantallas se nos olvidan los conceptos de seguridad. La sensación de seguridad nuestra, yo lo resumo básicamente en que no nos gusta que nos hagan nada en nuestra vida real. Es decir, el concepto de seguridad es pues que nadie me pegue, que nadie me robe mi casa, que nadie robe mi auto, ¿no? Como dicen ustedes. Es decir, una sensación de seguridad en lo físico. Pero cuando estamos detrás de las pantallas eso se nos olvida. Es decir, pensamos que la pantalla es un efecto de protección en cuanto que ningún delincuente puede saltar de la pantalla, me da igual de cualquier dispositivo, ordenador, móviles, tablet, y me puede hacer algo físicamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a la hora de estar delante de todas las redes sociales, a la hora de estar delante en internet, a la hora de hacer compras en páginas, etcétera, bueno, pues somos más susceptibles a que los ciberdelincuentes nos hagan daño, porque todas esas medidas de seguridad que yo aplico en la calle, bueno, pues en las pantallas las olvidamos. Pensamos que lo que tenemos delante es un ordenador, que ahí no va a pasar absolutamente nada, a no ser que yo vierta agua y se funde, ¿no? Bueno, pues ese trabajo mío es el de prevención, el de decirle a la gente, tener cuidado. Porque es que los ciberdelincuentes, a todo el mundo, españoles, argentinos, de cualquier otro país, nos golpean fuerte cuando estamos en las pantallas, porque se nos olvida todos los conceptos de ciberseguridad. Ellos siempre operan con gravedad y con urgencia. Es decir, lo que ellos te proponen para el engaño te tiene que ser algo grave y a la vez
que tú operes con urgencia para que no piensen, porque ellos no quieren que piense, ellos quieren Claro, que sí, actúes. sí, 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 sí. Entonces, claro, si tú piensas, ya empiezas a tener dudas. Ellos lo que no quieren es que tú actúes, que no Claro. pienses, no, sino que actúes, ¿no? Bueno, pues esa vertiente es la que yo intento prevenir o que por lo menos la gente a la que yo doy las charlas identifique esos problemas. Y cuando esté delante de ellos diga, esto por lo menos que les genere una duda. En cuanto tenemos una duda, pisamos el freno. Y al Y pisar el usted freno, somos más trabaja susceptibles. específicamente con grupos vulnerables, como son los chicos, los adolescentes y los mayores, ¿no? Vi fotos trabajando con adultos mayores también. Sí, yo con todos los colectivos ciudadanos. Es decir, desde los más chiquititos, estaríamos hablando ya de niños en guardería, que bueno, indudablemente los niños en guardería, las charlas que se le dan, bueno, pues son charlas de introducción a lo que es la policía, un poquito de seguridad vial a la hora de que tienen que ir por las aceras, cruzar en rojo, en verde, bueno, esos conceptos básicos, ¿no? De lo que es la seguridad. Y luego ya, bueno, pues todos los colectivos, estamos hablando de colegios, institutos ya de secundaria, formación profesional que se llama aquí, que bueno, ya son los mayores de edad, que hacen una formación específica para algún trabajo en concreto, en universidad, ya colectivos, ya, bueno, pues estamos hablando de gente que trabaja, en edad de trabajar, en empresas, colectivo también de personas mayores, en residencia de ancianos, asociaciones, es decir, cualquier colectivo ciudadano, desde que nacemos hasta que morimos, bueno, pues las charlas van diferentes de la tipología y ya no solo la tipología, sino la hora a la manera de dar la charla, ¿no? La dinámica de la charla, que usted como es profesor, pues sabe que no es lo mismo enfocarte o hablar a un público muy joven que hablar a un público más mayor en cuanto que ya están receptivos, que ellos lo que tú vas a decir les gusta, están atentos, te preguntan, quizá el público más joven sí que está un poco más atento porque son muy niños, pero el público más adolescente, estamos hablando ya de unos 13 a unos 16 años, sí que es un poco disperso en la charla, tienes que llamar tu atención, es decir, llamarle la atención y sobre todo si son grupos de adolescentes que incluso son problemáticos, ya no problemáticos porque me refiero en su conducta, sino a la hora de estudiar, que no son receptivos a lo que vamos a hablar, pues sí que nos tenemos que enfocar, o yo por lo menos al principio, en que los 10 minutos que puedo llamar su atención, bueno, pues meter lo importante que considera esa charla. Por eso antes de una charla sí que me gusta reunirme primero con cada tutor de cada clase y decirle, mira, tú que estás aquí de lunes a viernes muchas horas, ¿cuál es la problemática que tú ves en esta clase en la que más tenemos que incidir? Porque si encima es una clase en la que hay repetidores o que hay un tipo, bueno, pues que no son buenos estudiantes, por bueno así, que son vagos, porque los jóvenes son todos listos, inteligentes, pero algunos son vagos. ¿Vale? Bueno, Sí, pues sí, sí, sí. enfocarme directamente en lo que me interesa. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y bueno, evidentemente esto da disparador a varias charlas, ¿no? Específicamente la que hoy queríamos tratar es sobre el grooming, ¿sí? Ujú. Si usted tuviese que dar una definición, ¿qué sería el grooming? Bueno, pues el grooming, si damos una definición para un examen, ya que es usted profesor, bueno, serían las estrategias que utilizan las personas adultas para engañar a los jóvenes en Internet, en las redes sociales y conseguir de ellos fines de naturaleza sexual. Esto es, cuando una persona se enmascara detrás de un perfil normalmente falso en redes sociales, una persona adulta, tiene que ser adulta para que se diera esta tipología, y engaña a los jóvenes de mucha manera. ¿Para qué? Bueno, para conseguir de ello, bueno, lo típico que suelen conseguir, pues suelen ser fotografías o vídeos, ¿no? Porque normalmente estos adultos enmascarados detrás de esos perfiles suelen vivir lejos de los jóvenes, a no ser que sean en entornos muy grandes, ciudades muy grandes, y operen dentro de esa ciudad y saben que son jóvenes de algún colegio o algún instituto en particular. Bueno, si están lejos, lo que quieren son ese tipo de contenido para darles salida, para consumo propio, etcétera. Si es un entorno grande en el que estamos, bueno, intentando suplantar una identidad y convencer a algún menor, manipularlo, etcétera, de una ciudad grande, bueno, pues incluso tener un contacto físico, ¿no? A través de ese grooming, que lo vamos a detallar poco a poco. Bueno, el último punto sería contactar físicamente con ese menor, bueno, pues imagínense ustedes, ¿no? Para hacer cualquier tipo O sea, de es acto sexual. el punto de partida de un abusador, digamos, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de los groomers, lo que ellos quieren es conseguir algo de los menores. Es gente, no decir enfermo, ¿no? Porque enfermos son personas que tienen una enfermedad, una patología, ¿no? Pero son personas que tienen problemas, ¿no? Psiquiátricos graves, porque estamos hablando que están estableciendo contacto con menores para conseguir de ellos su vida más íntima. Y no solo conseguir Claro, su vida más íntima, sino destrozar su vida más íntima. claro. Porque los problemas que tenemos en redes sociales psicológicamente nos afectan para toda la vida. Para toda la Sí, vida, porque es tan grave lo que sufrimos. Pero no que lo suframos en un momento, sino que esto es un proceso cíclico que va durante muchos días, semanas y meses. Lo vamos a recordar siempre. Y además en los jóvenes, ¿no? Su gestión de las cosas no es como la nuestra. Nosotros, bueno, somos personas más mayores y propia experiencia de la vida que hace que esa gestión de los problemas que tú tienes, sabe dónde recurrir, etcétera. Los jóvenes no, ya sabe usted, doctor, que los jóvenes
Ellos son muy retraídos, se callan las cosas, a no ser que tengan una confianza con sus padres hecha desde muy chiquititos por la personalidad que tienen, pues no cuentan las cosas. Cuando tú te quieres dar cuenta de lo que está pasando realmente es cuando la situación es muy grave, y ya no solo que operes tú como padre y madre, sino que tiene que operar la policía, psicólogos, expertos, etcétera. Exactamente, ¿no? ¿Y qué perfil suelen tener los groomers? ¿Hay un perfil, una característica común que usted puede señalar? Bueno, los gromers, para atender a ellos, directamente estamos hablando, primero que son unos delincuentes, ¿no? Y dentro de esos delincuentes que son profesionales en lo que hacen, ellos siempre tienen una característica de tienen que ser afables. ¿Por qué? Porque a los jóvenes les gustan versar y conversar con alguien, bueno, pues que le siga su corriente, que no diga que no, ¿no? Los jóvenes adolescentes con los padres, con las madres, pues siempre tienen las típicas discusiones, ¿no? Lo que decimos, lo típico, pues es la adolescencia, ¿no? La edad del pavo. Es decir, ahora siempre están como rebeldes contra el mundo y más contra papá y mamá cuando le piden una serie de límites, ¿no? Porque si no pusiéramos límites a los jóvenes, estamos criando en el libertinaje, no en la libertad. Al poner esos límites, los jóvenes piensan, no, es que mis padres están en mi contra, ¿no? Bueno, pues estos groomers saben lo que es muy fácil de atraer el foco de los jóvenes en cuanto que tú tienes un discurso muy amable, muy simpático, incluso dando regalos a ese joven, haciendo alguna dádiva, algún regalo, te lo traes fácilmente. Ellos saben cómo atraer a los jóvenes, ¿vale? El perfil de grooming es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos operando con alguien que se basa en el anonimato. Las redes sociales promulgan el anonimato, la infección que tiene, porque detrás de un perfil falso, que es lo que suelen utilizar para engañar a los jóvenes, no sabemos realmente quién está. ¿Sabes? Nosotros lo que estamos viendo son pantallas. Más allá de la pantalla, porque yo le diera la vuelta al portátil en el que estoy ahora, no sé realmente con quién estoy hablando. Yo, en este caso, estoy hablando con usted, pero me refiero si me pide petición de seguimiento, de amistad, en cualquier red social, una persona, si yo cometo el error de creerme que esa persona es la que está en las fotografías, bueno, pues ese error lo que me puede llevar es a hablar con este hombre, con este delincuente que está enmascarado detrás de esa fotografía. Es decir, es muy difícil. ¿Por qué? Porque a la hora de investigar, por ejemplo, este tipo de cosas, si no vivimos allá o los padres se meten, empiezan a hablar con esta persona, te voy a denunciar, etcétera, cuando cierran el perfil es muy difícil investigar, porque aunque tú operes por el juzgado y tal, que eso lo vamos a hablar después, una vez que cierra el perfil, la red social muchas veces te dice, es que el perfil se llama tal. Claro. Entonces, difícil a veces no encontrarlo, ¿no? Porque los delitos que se investigan por las redes sociales y por internet, como nos conectamos por nuestras IP, etcétera, bueno, pues son fácilmente rastreables. El problema es encontrar a esa persona o saber qué es esa persona o si no Claro, si es tiene un que ser algo locutorio. muy, muy, muy grave como para que la justicia se mueva todo ese aparato, ¿no? Tanto tecnológico como, ¿no? Sí, no, Este, la gente tiene que estar segura. Es decir, claro, lo que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos los primeros indicios de que nuestro hijo pueden estar sufriendo el grooming chill, vamos, lo vamos a ver claramente, porque los jóvenes, sobre todo los papás y las mamás, ya una vez que vemos a nuestro hijo, si le vemos que hace un comportamiento raro a lo que normalmente suelen hacer, dependiendo de la persona de cada niño, ya sabemos que algo le pasa. Puede ser a lo mejor que esté en un proceso vírico, que esté incubando algo y 1 o 2 días está raro hasta que salta lo que le pasa. Pero cuando nosotros vemos que eso va pasando los días, no se pone malo, sino que su comportamiento cambia en cuanto a la hora de hablar, a la hora de relacionarse, a la hora de salir de casa o a la hora de estar con las redes sociales o a la hora de estar con el teléfono móvil, que se nota un poquito que intentamos hablar con él y rápido esconde el teléfono móvil o borra rápidamente las conversaciones o incluso, no sé, está muy está nervioso a la extraño. hora de cuando opera con el teléfono móvil o con los juegos online o con la tecnología, bueno, algo raro está pasando, ¿no? Sí que es verdad que es muy difícil sacarle a tu hijo qué le está pasando desde un primer momento. Sí que yo recomiendo siempre a las charlas, a las madres, a los padres cuando se realizan por las tardes, tenemos que ser muy pesados, es decir, desde que nuestros hijos son muy chiquititos, tenemos que reforzar siempre sus valores positivos. Es decir, decirle, mira que tú eres bueno en esto, vamos a enfocarnos en esto, hablar siempre con nuestros hijos, establecer una confianza base con nuestros hijos, para que nuestros hijos, cuando tengan un problema, puedan venir a nosotros. Si nosotros somos esos padres o esas madres, sobre todo los padres que somos más vehementes, que cuando nuestro hijo hace alguna cosa le gritamos rápido, nuestro hijo indudablemente con este tipo de cosas no nos lo va a contar. Claro, No que sí, sea sí, algo sí. grave, que le Es vamos a como yo le reunir. decía a la mamá de una chica que tenía problemas de conducta, cuando ella mejoró, ella me preguntaba por WhatsApp, ¿y cómo va? Le digo, mejor, dice, ha mejorado mucho la conducta. Ah, pues le hablamos mucho, bueno, felicítenla. Y cada rato yo le decía, bueno, felicítenla. Y hoy cómo se portó bien, felicítenla, ¿no? Porque estamos siempre acostumbrados a decir lo que está mal, ¿no? Y regañar, y como usted dice, ¿no? Y eso es lo que hace que los chicos no sientan eh, esa libertad de poder expresar, más si, por ejemplo, están siendo chantajeados, ¿no? Por el miedo a que le diga, ¿y vos qué hacías mandando esas fotos? ¿Entendés?
o cosas como esa, ¿no? Y esto viene de la mano de la pregunta, ¿no? ¿Qué perfil ya lo hablamos? ¿Cuáles son las plataformas más comunes donde ocurre el grooming? Bueno, las plataformas son muchas y muy diversas. Pueden ser desde las redes sociales, los videojuegos, los juegos online, Snapchat, es decir, cualquier plataforma, incluso WhatsApp, cualquier plataforma, red social o foro en el que una persona puede establecer contacto con los menores. Sí que es verdad que ellos quieren redes sociales que tengan más opciones como tal. Yo siempre refiero que, por ejemplo, los juegos online sí que son un foco de contacto en cuanto los pederastas pueden contactar con menores, puesto que la mayoría de las personas que juegan online, no todas, pero la mayoría son menores, ¿no? Entonces, es muy fácil tú establecer contacto y jugar con menores porque tú en un juego online están enmascarados en un perfil que ni te van a ver, ni fotos, Y hay una normalmente que las se fotos llama tienen que ser Discord. avatares. Digo, perdón, no lo he escuchado. Discord, hay una red que se llama Mm, Discord. Después tenés Steam, que también es una plataforma de videojuegos muy, muy buenos. La verdad que he visto unas cosas impresionantes. Pero sí, es ahí donde se ponen perfiles, ¿viste? Y se contactan entre ellos. Y incluso hay servidores. Bueno, un poco me explicaba mi hija como el tema, ¿no? Que hay servidores donde vos te metés, pero no hay control de quiénes son los que están adentro. Después, si vos organizaste esa sala de juego o algo así, es como que sos un poco responsable. Y varias figuras internacionales tuvieron problema por eso, porque armaban esos servidores, entraba cualquiera y bueno, había casos de grooming y le echaban la culpa al organizador, como todo, ¿no? mm. Usted hace una Sí, fiesta no, en su sí. casa, matan a alguien y Claro. usted algo de responsabilidad va a tener, ¿no? A ver, que tienes que tener alguna cosa. Sí que obviamente que tenemos otros recursos a lo mejor en cuanto que nosotros podemos hacer algo para que eso no le pase a nuestros hijos. Es decir, hay los juegos online o las redes sociales los podemos manejar con los controles parentales. Es decir, Claro, limitar incluso los controles parentales. Hay dos, los que monitorizan y los que limitan. Normalmente lo que utilizamos son los que limitan el uso, ¿no? Los que nosotros tenemos que darle permiso. Y luego hay otros que son los que monitorizan, es decir, que incluso tú puedes leer las conversaciones que tiene tu hijo. Eso realmente, por ejemplo, aquí en la ley en España, pues genera una ambigüedad, una duda, porque bueno, está el derecho al honor, al secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del menor, entonces se supone que el menor también tiene que tener una serie bueno, de su pequeña parcela en la que habla con las personas. Pero sí que realmente tú puedes utilizar los controles parentales que limitan el uso y los videojuegos también te permiten muchas veces utilizar ese control parental en cuanto que las partidas de tu hijo pueden ser privadas. Es decir, que tú tienes claro, que ser claro, quien claro, detecte las claro. personas que entran. Es decir, si nuestros hijos se exponen en partidas públicas, pueden hablar cualquier persona. Los ciberdelincuentes lo saben. Sí que es verdad que por los juegos online es más difícil lo que es el envío de imágenes, tal, porque la mayoría de ellos, la MSVA ya no lo permite. Entonces, ¿qué es lo que pretenden los ciberdelincuentes? Sacar de los juegos online la conversación. Oye, pues en esas conversaciones que establecen supuestamente con un menor, que tu hijo está con un menor jugando, y dice, oye, déjame tu número de WhatsApp, que ya no somos amigos y Claro, vamos a hablar por WhatsApp. ¿Por qué? Porque al sacarlo a WhatsApp, tú tienes más opciones en WhatsApp, no solo en la app, claro. en fotografías, vídeos, stickers. Es decir, tiene más opciones el pederasta Incluso la para poder ubicación, conseguir. ¿Perdón? ¿No lo he escuchado? incluso la ubicación hasta en tiempo real Claro, puede todo. pedir. Todo. Qué Si el problema es peligro, que los ¿no? jóvenes cuando juegan online, tú escuchas las partidas del joven online y cualquier cosa que tú preguntas al joven te lo va a responder porque está concentrado en pasarse el juego. Es decir, cualquier persona, yo vi una vez a un chico, bueno, jugando online y pasaba por un sitio de un chico jugando online y estaba hablando todo el rato, sí, no, yo me llamo tal y no sé qué, sí, claro, sí, no, yo vivo en este lado y no sé qué. Me quedé solucionado, digo, le está contando a quien sea, digo, espero que sea un amigo o algo. Ya era un chico mayor, que estaba contando toda su vida. Es decir, dónde vivía, qué calle, etcétera. ¿Por Y qué? sin Porque darse estaba viciado cuenta. pasando ese juego. Claro, lo que le interesa es pasarse el juego. Entonces, todo lo que preguntan, ellos responden rápido para seguir concentrados pasándose el juego. Y sí que es verdad que los ciberdelincuentes lo que les interesa es sacar la conversación a Claro, plataformas externas en las que tengan más opciones, sobre todo de conseguir todo ese contenido que pueden conseguir, todo ese contenido de naturaleza sexual. Pero repito, los padres y las madres podemos poner límites a eso. Los controles parentales y sobre todo, principal, que yo digo siempre y discuto con muchos padres y muchas madres, la educación digital de nuestros hijos desde que son menores. Es decir, la educación digital de nuestros hijos desde edades tempranas es prioritaria y mucha gente me riñe por decirlo, pero yo siempre lo recomiendo. Vivimos en un mundo digital. Esto es una era digital en que nuestra evolución cognitiva y evolutiva va hacia lo digital. La inteligencia artificial, la Gen IA. O sea, es decir, y estamos viendo hoy las noticias que China ha sacado ahora su propia inteligencia artificial que va a combatir con la propia inteligencia artificial de Nvidia, es decir, todo va hacia lo digital. Entonces, el futuro de la sociedad son nuestros hijos, nuestras hijas.
Si nosotros en esa educación que les damos desde que son chiquititos, a la hora de salir a la calle, de que no hablen con personas que no conocen, que crucen por donde deben, que se guarden el dinero en el bolsillo, etcétera, no vertemos también la educación tecnológica, les hacemos un flaco favor. Porque no es coger y en la época aquí en España la comunión, ¿no? Cuando los niños 9 años, 10 años hacen la comunión en las iglesias, el regalo estrella es el móvil. Y realmente lo que utilizan los jóvenes son las redes sociales. El teléfono móvil, los portátiles, tienen 100.000 cosas más que las redes sociales. Las redes sociales son el 2-3% de lo que es un dispositivo digital. Sí que es conveniente de que antes que tú le des las redes sociales a tu hijo, simplemente que tú le enseñes a familiarizarse con lo que es esta herramienta digital, es decir, con lo que es un ordenador, una tablet, un portátil, que le digas, mira, este es el botón de encender y ahora se enciende, este es el escritorio. Aquí está mi documento en el que tú puedes guardar tus fotos, tus vídeos. Estos son, mira, esto es Microsoft Word, esto es PowerPoint, aquí puedes hacer trabajos. Mira, esto es Internet Explorer o Chrome o Opera o Mozilla. Y aquí, mira, si tú le das, te metes en los buscadores. Y aquí en este buscador tú puedes buscar este tipo de información. Y mira, de esta información que estamos buscando, estas son páginas fiables, porque son páginas de ministerio. Entonces, la información que vemos aquí no van a ser fake news, van a ser, no sé, es decir, una educación tecnológica, como cuando antes de aprender a conducir un vehículo, te enseñan las partes del coche, pues igual, enseña tú a tu hijo o tu hija a familiarizarse con las herramientas. ¿Por qué? Porque cuando tu hijo está en redes sociales y tú no estés delante, si tiene una duda, por ejemplo, algo básico, una duda sobre lo que ven o lo que le han pedido, lo que sea, se pueden ir al Google, al buscador o a Opera o Mozilla y buscar la información sobre eso que le han mandado o preguntar si eso que han pedido es una estafa, etcétera. Es decir, puede buscar información si papá y mamá no están en casa. Pero si no, Claro, claro. lo familiarizamos porque la mayoría de los jóvenes que tienen el teléfono móvil no saben manejar el Google o no saben manejar ninguna otra cosa al teléfono móvil que no sean las redes sociales o los videojuegos. No lo saben, ¿eh? No lo saben. ¿Por qué? Porque no se les ha educado tecnológicamente antes. Claro, entonces usted concuerda conmigo que la educación tiene un papel importantísimo en la prevención del grooming, ¿no? Pero, En España al menos, ¿se está implementando algún programa en las escuelas de lo que usted sepa? sí, aquí sí, donde yo vivo, en la región de Extremadura, que yo vivo aquí en España, existe el Foro Nativo Digital. Es un programa en lo que los tutores, bueno, pues cada tutoría reservan un tiempo para hablar bueno, pues de este tipo de tipología, de este tipo de herramientas digitales, etcétera, para formar a los jóvenes. Es decir, se hace. Pero repito, en el colegio, yo siempre digo que en el colegio, en los institutos, en los centros de enseñanza se enseñan asignaturas. Propias de la asignatura tienen valores, esfuerzo, sacrificio, compañerismo, superación, todo. Pero la educación viene de casa, papá y mamá. Esa es fundamental. Esa educación te la tiene que dar papá y mamá, pero no solo la Sí, educación sí. a la hora de comportarte en casa y en la Como calle. educadores creo que nos cansamos de repetir ¿no? ese concepto y vemos Claro. padres a veces, tampoco los culpo, ¿no? Pero el nivel, ¿cómo puedo decirlo? La vida moderna es tan ajetreada en estos últimos días que muchos padres tal vez no tengan tiempo, ¿no? Entonces ha ido el caldo de cultivo donde pasan este tipo de cosas, ¿no? Donde los padres por ahí bajan la guardia y le pasan esas cosas a los chicos, ¿no? Por eso esto requiere un compromiso muy grande de las familias, ¿no? De a pesar de todo, que esto es tan importante como traer el sustento a la casa, es tan importante, ¿no? Más que nada por las consecuencias, ¿no? Una vez que un menor ha sido vulnerado, ¿cómo se corrige eso? Es Claro. muy bravo, ¿no? Es muy grave, es muy grave. Sí que es verdad, como dice usted, que hay padres que a lo mejor llegan muy tarde a casa y están muy cansados, pero es que tener hijos es una responsabilidad que adquirimos. Y vale que a lo mejor hoy no puedas, pero a lo mejor el fin de semana, si estás más libre, pues sí que tienes que ponerte un poco encima de tu hijo. Básicamente, si tú le das una herramienta a tu hijo en la que tú sabes que hay delincuentes y que le pueden hacer daño, pues tienes que ponerte un poco las pilas en Y cuanto, sí, por sí, lo menos sí. preguntarle o hacer un acompañamiento al principio, ¿no? Por lo menos al principio un acompañamiento. Hay padres y madres que, por ejemplo, los primeros perfiles que tienen sus hijos en redes sociales los comparten con ellos. Decir, sí, sí, yo te hago mi perfil y tú te metes a través de mi perfil. Yo te lo abro y tú lo metes. Bueno, eso me parece bien. Que hoy no puedo, pues mañana me pregunto un poco, hijo, cualquier cosa, o hija, cualquier cosa. Tenemos que estar un poco encima de ellos. No le vamos a dar un coche sin que sepa conducir porque se pueden matar, ¿no? Si tú le dices a cualquier padre, cualquier madre, toma, le das el coche o la moto a tu hijo sin enseñarle, por ejemplo, a montar la bicicleta, pues te van a decir que no porque se puede matar. Con el móvil no te puedes matar, pero hemos visto o vemos en el telediario situaciones que, desgracia, extremadamente graves en que los jóvenes pues se llegan a suicidar.
Y los suicidios de los menores vienen todo básicamente por los problemas que tienen en redes sociales, entre ellas el ciberacoso, etcétera, ¿no? Otros delitos en los que no vamos a hablar ahí, que estamos hablando de grooming, pero un poquito tenemos que ponernos. La semana es muy larga, sé que estamos muy cansados, la vida es muy estresante, todo lo que tú quieras, pero estamos hartos de escuchar la televisión y la radio, no porque lo diga yo, que yo no soy nadie, yo soy un policía como otro cualquiera, pero estamos cansados de escuchar la televisión, en la radio y los expertos decir que los jóvenes son extremadamente vulnerables en redes sociales a lo que los ciberdelincuentes pueden hacer de ello. Y propio de lo que le pueden hacer son cosas extremadamente graves que le van a provocar problemas psicológicos para toda la vida. No Sí, solo en sí, cuanto a sí, lo que ellos sí. piensan de mí, sino a la hora de relacionarse, a la hora de trabajar, Sí, a la sí, hora de sí, ya estudiar, etcétera. quedan traumados, ¿no? Quedan traumados porque sí, sí, acá en Argentina también se han visto casos muy abrumadores que han terminado en suicidio, con chicos que no se saben dónde están, que han desaparecido. Es gravísimo, 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 ¿no? Y yendo a la parte técnica, ¿no? ¿Cómo usted lleva a cabo una investigación policial de grooming? Llega la Bueno, pues denuncia sí. a una Sí, fiscalía, me imagino, ¿no? sí, bueno, aquí lo primero es invitar a la gente, cuando tenga una duda, los padres y las madres, cuando tengan una duda, a acercarse a las comisarías, que se llama comisaría, ¿no? De la Policía Nacional, que se acerca a la comisaría a preguntar. Si son entornos rurales, bueno, pues ahí o policía local o guardia civil que se llama aquí, ¿vale? Pero que se acerquen a preguntar. ¿Por qué? Porque somos un órgano consultivo. Es decir, puede ser que las padres y las madres se lleven las manos a la cabeza y digan, qué grave. Vean, consulten y digan, ah, bueno, pues a lo mejor no es tan grave. O a lo mejor los padres y las madres digan, no sé si eso es algo grave o no, que vengan, que acudan a las comisarías, que hablen con los policías que están allí o Claro, con porque los por otros sistemas ahí de no es seguridad. el único caso, ¿no? Se están registrando casos y es así, por ejemplo, que se actúa en el phishing, ¿no? Mm. Aparece una denuncia, otra denuncia, otra denuncia. Bueno, están estafando con tal cosa, Mm. ¿no? Porque empieza a Sí, no, haber. pero el phishing, el phishing es otra cosa completa, es un mundo completamente aparte también en el que tendremos que ir poco a poco. Pero bueno, es el engaño, si es igual, si el phishing es igual que el grooming, igual que el sexting, bueno, sexting no tanto, igual que el ciberacoso, etcétera. Es decir, siempre engañando, ¿no? Para conseguir algo. De alguna manera, sí que es verdad que el grooming es más grave en el engaño porque lo que tienen es, bueno, estos fines de naturaleza sexual. Pero repito, invito a los padres y las madres cuando tengan dudas a acercarse a hablar con la policía, a enseñar lo que tienen, decir, mira, tengo esto, estas pruebas, ¿qué consideras tú como experto si puedo denunciar, si no puedo denunciar, qué determinación? Porque a veces por redes sociales a lo mejor no llega a ser un delito, simplemente con denunciar el perfil o que varios amigos denuncien ese perfil para hacer presión para que cierren el perfil, etcétera, o simplemente bloquearlo y eliminar ese perfil, pues elimina, ¿no? El problema. Pero sí que si hay una duda razonable de lo que le están haciendo a mi hijo es grave, porque a lo mejor ha compartido una foto, porque no estoy seguro si la ha compartido o la ha borrado la conversación, etcétera, pues que se acerquen a hablar con la policía. Se acercan aquí en España, en Argentina, que se acerquen y consulten. Mira, tengo esta duda sobre lo que está pasando. ¿Consideráis vosotros que puedo denunciar? ¿No puedo denunciar? Es decir, somos un órgano consultivo en cuanto que la gente no solo tiene que venir a denunciar, puede venir a preguntar, ¿vale? Porque cuando tenemos dudas, bueno, pues hacemos las preguntas para solucionar cosas. Y sobre todo en esto del grooming es fundamental. Preguntar y sobre todo la gente que sabe. Hay padres y madres, como bien ha dicho usted, profesor, que no saben de tecnología. Bueno, pues si no saben, acérquense a las comisarías, a hablar con la policía, que nosotros le vamos a decir, mire, nosotros vemos, pues con esto que tiene usted, creemos que es conveniente que denuncie, o creemos que no es conveniente, etcétera. Pero que se acerquen, porque muchas veces nosotros que no sabemos lo que hay en los domicilios. Y es importante primero, o sobre todo por la salud de nuestro hijo, de decir, mira, esto es lo que hay, a ver que ustedes que saben más nos pueden aconsejar. Por eso invito a toda la gente que van a la comisaría, que es preceptivo poner una denuncia, no, pues se hace la denuncia, se presentan todas las pruebas posibles, captura de pantalla de los perfiles, el link del perfil, las conversaciones, fotografías que hayan mandado, vídeos que hayan mandado, si el menor, bueno, pues se va a ver en las capturas que se manda o que le haya mandado al menor, es decir, la máxima información posible de la red social en la que es, etcétera, y fruto de esa denuncia, bueno, pues se empieza una investigación por los grupos de policía judicial. El grupo Claro, policial tiene muchas herramientas digitales para la hora de rastrear IP, etcétera. Cuando tenemos que bajar a una conversación porque está borrada en una parte, etcétera, bueno, pues el grupo de policía judicial requiere mediante oficio al juzgado, el juez titular del juez de instrucción en el que recibe, si lo cree conveniente, bueno, o, da un escrito, por hablarlo así de una manera, da un escrito y que se ordena a la plataforma, bueno, a descargarse todas las conversaciones, que manden toda la información judicial porque se ve que es un delito, ¿no? Y sobre todo con las personas especialmente vulnerables que son los menores.
Y bueno, pues todas esas cosas, todas esas herramientas que se tienen, que el juez te autorice, que la plataforma te mande las conversaciones, etcétera. El grupo se pone a investigar, se rastrean las IP, se rastrean a esta persona. Si el joven a lo mejor denuncia aquí en Extremadura, pero la persona que se lo está haciendo está en Madrid, por ejemplo, que está a 300 kilómetros, bueno, pues los compañeros ofician a los compañeros de Madrid, van a su domicilio, se hace una entrada y registro, etcétera. Bum, todo eso lleva una serie de burocracia, pero todo eso se hace muy rápido porque estamos hablando que todo este tema llevamos años y años haciéndolo, es decir, sota caballo de rey, en cuanto que el proceso está muy instrumentalizado, ¿no? Es decir, se va rápido, se opera rápido. ¿Para qué? Para toda esa información que se ha transmitido del joven al delincuente, bueno, pues vaya al menor tiempo posible. Sí que es verdad, la educación tecnológica tiene que pasar primero por decir a los jóvenes que una vez que ellos mandan contenido multimedia, es decir, fotos y vídeos, la persona que lo recibe, da igual que sea un ciberdelincuente o da igual que sea un amigo tuyo. Una vez que la persona recibe ese contenido tuyo, esa foto, ese vídeo, ese sticker, etcétera, la persona que lo recibe puede hacer con ella lo que quiera. Es decir, nosotros cuando le mandamos a alguien cualquier cosa, nosotros perdemos el poder sobre lo que hemos mandado. Y la persona que lo Claro, recibe puede claro, hacer más con ahora ella con la lo que quiera. inteligencia artificial, ¿no? Una pregunta aparte, ¿no? ¿Qué recursos, al menos en España, están disponibles para aquellas personas que fueron víctimas del grooming y su familia? Bueno, aquí los recursos, básicamente, no es como la violencia de género. Sí que la violencia de género, por ejemplo, sí que tiene institucionalizado más recursos, ¿no? En cuanto que tú eres víctima de género, puedes serla, sí que el gobierno pues, te da una serie de recursos a, bueno, a todas las mujeres que por desgracia lo son. Aquí, si tú eres víctima de esto, bueno, pues el juzgado, la sentencia, etcétera. Si se detiene a la persona, bueno, pues un resarcimiento económico en cuanto a lo civil de esa persona. El problema es que esa persona pues se declare delincuente, se declare insolvente, lo que sea, y luego ya pues iría a lo que son los recursos propios de alguna asociación, algún ente, de la Consejería de Asuntos Sociales, es decir, buscar un poco en lo público, en lo que sería la ayuda pública, bueno, ir poco a poco demandando. Sí que es verdad que los servicios públicos están saturados, saturados, pero eso no quiere decir que, oye, que tú lo intentes lo público, que ya te llegará público, si tienes recursos para poder hacerlo por privado, bueno, pues los problemas que tenga el menor psicológico, pues los puedes ir cubriendo tú, a lo mejor a una terapia privada, etcétera, pero siempre, yo siempre recomiendo que vayamos a lo público aunque esté saturado y tarde un tiempo en que empieces, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor para todo este tipo de personas vulnerables, especialmente vulnerables por la edad, a lo mejor hay más prisa, sí que hay más gabinetes en cuanto a que lo cubren, etcétera. Ahí ya no estoy al día de a lo mejor la demora que tiene a la hora de los especialistas poder cubrir a los menores, pero bueno, por ejemplo, los centros educativos, los colegios y los institutos, por ejemplo, aquí sí que tienen muchos profesionales y muchos de ellos son pedagogos, son educadores sociales, incluso psicólogos, en los que ayudan a los menores, en los que todo este trance que tengan, no solo de grooming, sino de, por ejemplo, de acoso escolar, Claro, ciberacoso, sí, sí, etcétera, sí, sí. y que Todas las estos profesionales están temáticas y allí, problemáticas que tengan los chicos claro, en su vida diaria, ¿no? Y claro, y los usted, en su profesionales allí, caso particular, ¿usted colabora con otras organizaciones, instituciones o sí, aquí la sobre Policía este Nacional tiene problema, un, ¿no? Hablando de grooming. sí, aquí la Policía Nacional tiene un convenio con la Fundación ANAR. La Fundación ANAR es bueno, una asociación que está sin ánimo de lucro que atiende telefónicamente todas las llamadas de todas las personas, sobre todo los menores, que son víctimas pues, de acoso escolar o todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la Fundación ANAR recoge las llamadas de los menores o de los padres, le pasan a un gabinete psicológico, hablan con psicólogos, hablan también con un gabinete jurídico en el que les asesoran judicialmente. Y bueno, todos esos informes que realiza esta fundación, que las llamadas son anónimas, etcétera. Todo eso hace un informe, el gabinete jurídico, y eso lo mandan a Madrid, a la capital aquí de España, y desde la capital de España, de la Policía Nacional, nos deriva a las unidades territoriales, pues todos esos informes que se hagan, que sean de nuestra, bueno, de nuestra demarcación, ¿no? Entonces yo recibo por correo electrónico esos informes, y una vez que leo los informes, bueno, pues me pongo malos a la obra. Lo primero que hablo es, primero, con los padres, ¿no? El papá y la mamá, les llamo los teléfonos que me vienen, hablo con ellos, me reúno con ellos, que ellos me cuenten, ¿no? Brevemente lo que ha pasado. Esto se suele dar básicamente más en el acoso escolar, ¿no? El ciberacoso escolar o el acoso escolar, las llamadas que se dan. Primero me reúno con papá, con mamá, que me cuenten, también si está el menor, que también nos cuente el menor, y luego me reúno con el centro educativo. Y digo, bueno, a ver qué medidas se están tomando, es esta cosa, qué medidas hay, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué protocolos se pueden activar, si de acoso escolar, no, etcétera. Es decir, una tercera pata. Dice una pata sería la Claro, familia, otra claro, pata sería el claro. colegio, y yo a lo mejor un poco como mediador entre medias para, bueno, a lo mejor el colegio muchas veces vas y ya han puesto medidas, o a lo mejor vas al colegio y no tienen ni idea, porque el menor no se lo ha dicho, porque ellos no han identificado ese problema, porque se le ha dado Claro, los claro. descansos, etcétera. O a lo mejor no propio de acoso escolar, sino esto de grooming, a lo mejor también es una
es una parte del acoso escolar muchas veces, porque los Sí, jóvenes, sí, 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 para sí, hacer sí. daño a otros, en eso que es el Sí, 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 ciberacoso, sí, sí, sí. se crean un perfil falso, Sí, 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 engañan sí. a esos otros Hay de jóvenes, todo, ¿no? claro, Acá, por consiguen de ejemplo, en ellos fotos. Argentina hubo un caso de un chico que hacía con inteligencia artificial, hacía imágenes de las compañeras, las desnudaba con inteligencia artificial, no sé cómo, Y pero aquí. hacía la cara de la chica, pero con un cuerpo desnudo, no sé si propio o no, no sé cómo es eso. Y bueno, lo detuvieron, un menor, no sé si tendrá 12 13 años, 14 años, pero digo, mirá vos lo que llega, ¿no? Aquí No igual, parecía ¿eh? ser un chiste porque no eran dos o tres chicas que tenía, era casi todo el colegio, ¿viste? O sea, no era una broma, sino que el pibe se ve que estaba manifestando una psicopatía o algo así, ¿no? Este, no Sí, me aquí parece igual, normal ¿eh? una persona que haga eso, ¿no? Aquí igual, aquí menores ya están siendo condenados y sentenciados por hacer por inteligencia artificial composiciones fotográficas. Es decir, una fotografía de cualquier chico o cualquier chica en una situación absolutamente normal, lo que te hace la genia es desnudar ese cuerpo. Es decir, la misma foto que tú estás viendo, el cuerpo hace una composición y parece que está el cuerpo desnudo en esa posición. El problema es que tú lo transmites, lo pasas, lo difundes. Claro, El claro, problema y no empiezan es, a el problema no es la reírse, a fotografía. hacer bullying, Claro, el problema es la difusión. hostigar La a la difusión es un persona. problema. Incluso hay una app que hace como que vos te besás, vos pones tu foto y la foto de otra persona y hace como Mm, que se besan, ¿viste? Pero es ultra realista, ¿viste? O sea, vos podés poner la foto de Angelina Jolie, la tuya, y hace como que la besaste a sí. Angelina Jolie. Pero, ¿viste? Empieza como a generar cierto miedo toda la inteligencia artificial, ¿no? Porque hasta dónde llegará, ¿no? Y bien, por eso, esto viene de la mano de otra pregunta. ¿Has notado un aumento en los casos de grooming en los últimos años? Y si así es, que de hecho debe ser así, ¿a qué crees que se debe? Bueno, vivimos en una sociedad que en lo digital, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque normalmente nos guiamos por lo que hacen las redes sociales, las tendencias de las redes sociales. La conducta humana se aprende por imitación. ¿Qué significa eso? Que lo que yo veo en mis referentes considero que es lo normal y que es lo que tengo que hacer. Eso normalmente en casa, si papá y mamá pues están todo el día con el teléfono móvil, lo que hacen los hijos es pues estar con el teléfono móvil. Si papá y mamá están todo el día discutiendo, pues los hijos adquieren esas conductas agresivas que muchas veces pues se manifiestan ante sus amigos, sus iguales, en el colegio, acoso escolar, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor papá y mamá son muy buenos, el entorno es muy bueno, pero llegamos a las redes sociales y los referentes que adquieren los jóvenes pues no son los más adecuados para ellos. Porque te metes en las redes sociales, por ejemplo aquí en España, y ves mucha gente joven, 18, 19 años, que son referentes porque tienen 100.000, 200.000 seguidores y el contenido que realizan es contenido erótico. Erótico, completamente. En cuanto a sus conductas, que hacen, que hablan, que se exhiben, todo, la vestimenta que ponen, las poses, etcétera. Es decir, estamos en una cultura de la exhibición que los jóvenes que tienen en referente a esas personas un poco más mayores, si ven que los más mayores lo hacen y ellos consideran que lo que se hace, se mueve en redes sociales es lo normal, pues los jóvenes consideran como lo que es lo normal el mandar ese tipo de contenido multimedia a lo mejor sin hablar de grooming. Es decir, los jóvenes a lo mejor conocen a alguien, un perfil, un chico, una chica por redes sociales, los adolescentes, y se consideran que son ciberpareja por las conversaciones sexuales que tienen sin haberse visto nunca físicamente y se comparten las fotografías y vídeos de naturaleza sexual, desnudo y tal, de la manera más natural. Y tú le preguntas y te dice, no, que está mi ciberpareja y yo le mando las fotografías. Y muchas veces de esa cultura del grooming, incluso del sexting, el compartir ese foto y esos vídeos de manera consentida, viene pues por lo que han aprendido las corrientes, las tendencias en redes sociales que te dicen que tú tienes que exhibirte. Hace poco vi una entrevista de una persona aquí famosa en España, una mujer famosa, que tiene perfil en OnlyFans. Y ella decía que en OnlyFans le venía muy bien porque ganaba muchísimo dinero y encima ella, bueno, pues se desnudaba, hacía lo que quiera delante de una cámara. Y decía que ningún hombre o ninguna otra persona que la viera podía tocarla porque era detrás de una pantalla. Entonces ella tenía mucha seguridad. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues lo que estamos diciendo, que si tú eres un referente porque eres una persona conocida y la gente joven lo que está escuchando es que si tiene un perfil en OnlyFans en el que te desnuda, no tienes problema ninguno porque nadie te puede tocar y encima ganas muchísimo dinero, ¿qué es lo que se te mete aquí? Claro, claro, Es lo que claro. Es estás como que escuchando. sí, Entonces, que le estás claro, enseñando sí, sí, acá pasa lo mismo. En Argentina se ve lo mismo. Esta gentuza, ¿no? Que de los medios que aparece también alabando este nuevo tipo de hacer plata de manera fácil. Y bueno, y la juventud lo escucha y la juventud lo asimila. claro. Y bueno, es lamentable, ¿no?
Hombre, a ver, no deja de ser legal, ¿no? Es un aborto ilegal. Lo que pasa es que el problema es, pues, a lo que están expuestos los jóvenes en cuanto Que sea el, legal no quiere decir que sea bueno, sí, ¿no? que sea bueno, pero me refiero que es Necesariamente. legal en cuanto que a lo mejor no podemos Fumar decir, es oye, que es legal, pero no es ilegal, bueno. pero bueno, tampoco la pornografía es buena, ¿no? Y los jóvenes la consumen y vienen todos los problemas que vienen adheridos después de ansiedades, bueno, de agresiones, de sometimiento no solo de los hombres, sino también de las mujeres que se ven, ¿no? Como sumisas en ese rol que ellas consideran que tienen que tener por lo que van aprendiendo, ¿no? Ese es el problema Claro, de todo. claro, Que sí, claro, aunque claro. sea legal como el Es tabaco, el como que alcohol, hay pero una genera vuelta a problemas. hay como una vuelta, ustedes me corregirán lo que digo, Sí. hay una vuelta a la brutalidad del ser humano, ¿no? En vez de Mm, pulirse como ser humano, se vuelve a lo bruto, a lo escatológico, mm, ¿no? Se Pero porque exalta eso. Pero porque seguimos a lo mismo, porque utilizamos las redes sociales como lo que tiene que hacer, es decir, lo que nosotros vemos en redes sociales consideramos que es lo que tenemos que decir, hablar, comportarnos, hacer, etcétera. Entonces, ¿qué vuelve a estar en redes sociales? Bueno, pues deportes extremos, deportes agresivos. A mí cuando me salen vídeos en redes sociales de deportes, para mí no son deportes, por ejemplo, los que se van pegando dos personas hasta que uno cae sangrando, yo considero que el género humano es estúpido. O sea, estúpido, o los concursos ahora que hay de darse bofetadas, que dan Ah, sí, bofetadas hasta sí, que uno sí, se sí, cae. sí, 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 Yo para mí, a lo mejor porque ya soy más mayor, ya empiezo a peinar sí, canas sí, y sí, arrugas, lo vi, lo vi, no lo lo veo vi. normal, pero yo lo veo y el pensamiento que se me viene a mí particular, ¿eh? Sí, Digo, sí, es sí, que la estupidez humana es infinita. O sea, sí, meterte en sí, un sí, ring sí, para sí, pegarte hasta destrozarte, para mí, que hay otra gente que lo considera normal, le gusta la lucha, etcétera. Pero el sí, sí, problema es sí. el modelo que estamos enseñando que es el que dice usted, Claro, claro. modelo Y de ese lucha de MMA que le agresividad, dicen ¿no? De agresividad, porque MMA, antes a lo mejor que el son en una boxeo, jaula, se claro, meten dos por personas en una ejemplo, jaula el hasta, boxeo es un y se dan combate. hasta Mm. patada. Sí, Es sí, una cosa impresionante, todo sí, lleno de sangre quedan, ¿viste? claro, por eso Eh, decía yo el boxeo. Por ejemplo, el boxeo es un deporte en el que tú luchas con unos guantes y tal, y va una serie de ring. Y luego tiene una serie de puntuación, y gana el que más puntuación tiene. Está arreglado, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo de otros deportes en que son patadas, puñetazos, puños, sangre, reventado. No, porque encima el potencial seguidores son la gente joven, entonces estamos experimentando una brutalidad. Pero la pornografía, volvemos a la anterior, es decir, esa cultura de la pornografía, del sometimiento, de la agresión, es decir, que los jóvenes ven desde que tienen teléfono móvil, porque una vez que tienen ya las redes sociales, ese contenido no hace falta que ellos lo busquen, o sea, les viene un contenido sí, ilimitado sí, y siempre para peor. Se hacen mayores antes de tiempo, porque tienen respuestas a preguntas que ellos aún no se han hecho por edad. Entonces están consumiendo pornografía desde a lo mejor los 9 10 años hasta que empiezan a tener edad de tener relaciones sexuales con su pareja. Realmente, como hemos dicho, que la conducta humana se aprende por imitación, es decir, por observación, por lo que yo veo. Si estos jóvenes durante muchos años han estado viendo pornografía, los chicos y las chicas, porque también he visto yo informes de UNICEF y tal, que las chicas ven más pornografía que los chicos exponencialmente, ¿no? Ven menos en cuanto las chicas son menos en unidad, pero sí que ven más. Es decir, el problema es que los jóvenes están viendo esa pornografía, algo que es lo que ellos tienen que reproducir. Y el problema no es solo la agresividad, el sometimiento a tu pareja, sino que las chicas al verlo, ellos lo que se les mete aquí es que ya tienen que ser sumisas de su pareja. claro, Es claro, decir, claro, todo claro. esto, no nos vamos a meter en la pornografía porque no somos expertos en pornografía, pero todo esto es más violencia, más violencia. Y esto lo que genera son estados de ansiedad, de frustración, etcétera. ¿Por qué? Porque a la hora de tener relaciones, si tú no eres capaz, eso te puede provocar pues ese estado de ansiedad en el que tú a lo mejor no puedes tener erecciones, esta estado de ansiedad a lo mejor que tú no consigues lo que quieres y acabas agrediendo. Es decir, cultura de violencia y de exhibición, ¿sabes? Que es muy difícil, que el contenido de redes sociales, he dicho antes, no hace falta tú buscarlo, sino que te viene a ti y a los jóvenes le viene todo. Discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, es súper difícil. Por eso, el Claro, 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 acompañamiento de porque papel de mamá para tener tiene ese que lugar ser. de, usted me corregirá, ¿no? Para tener ese lugar de poder discernir necesita experiencia, ¿no? Necesita madurez, ¿no? Claro, por eso las redes no lo Por tenemos. eso a los menores incluso se los juzga de manera diferente, ¿no? A los mayores, porque hay un grado de madurez que no tienen y bueno, a veces uno toma, hay un versículo de la Biblia que decía, ¿no? Que la estupidez está atada al corazón del muchacho, ¿no? Es como que Mm, naturalmente uno es torpe mm, por su inexperiencia, mm. ¿no? A Y ver, pero bueno, a eso es veces normal por inexperiencia, por en la gente joven. inexperto, nos Mm, pasan las cosas, ¿no? No solamente a los mm. jóvenes, pero bueno, de los jóvenes como que es una, ¿cómo podemos decir? Es un rango etario donde, ¿no?
que hoy hacen muchas cosas los jóvenes, no es como en el siglo pasado, que el joven lo único que hacía, ¿no? Tareas rurales con el padre, hoy los jóvenes andan solo en la calle, están solos en el colegio, están con sus pares solos, ¿entiendes? Hay cierta vulnerabilidad en ese sentido. Hombre, porque la edad en la que yo era un niño, bueno, aparte de no existir las redes sociales, no existían estas cosas, bueno, a lo mejor no había tantos coches en la calle, tantas motos, ¿no? Claro, Hemos claro, claro. evolucionado en cuanto a que Y tenemos tanta más gente, recursos, porque realmente son más recursos que tienes, que realmente la vida avanza para hacerte las cosas mejor. El problema es que esos recursos que tenemos nuevos es saber utilizarlos. Es normal que los jóvenes los utilicen mal, es muy normal que los jóvenes los utilicen mal. Por eso estamos hablando en que ese acompañamiento de papá y de mamá tiene que ser de edades súper tempranas. claro, para Y eso un estamos los acompañamiento. padres, ¿no? Para eso Claro, ser estamos los una padres, muleta, ¿no? Cuando nos lesionamos tenemos muletas para apoyarnos, ¿no? Pues claro, una como muleta en la que tutores de va. nuestros hijos. Claro, Y es que un nuestro rol hijo que no se tenga está dudas. cumpliendo. Mm, Por eso, para terminar, eh, si tuvieses que darle un consejo a los chicos como agente de policía especializado en lo que tiene que ver al ciberdelito, ¿qué consejos le daría a un joven no solamente de España, sino mm. del mundo en general, ¿no? Sobre qué cuidados tienen que tener o lo que no sé, lo que se te ocurra como consejo. Pues mira, el mejor consejo es que sus perfiles en redes sociales sean siempre privados. Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que nuestro perfil en red social es exactamente igual que nuestra casa. Lo mismo que cuando nosotros llegamos a nuestra casa, del colegio, de donde sea, entramos a nuestra casa, cerramos la puerta para que no entre gente ajena a nuestro domicilio, para que no nos roban, para que no nos vean nuestra intimidad. Nuestros perfiles en redes sociales tienen que ser siempre privados, en la que nosotros aceptemos esas peticiones de seguimiento de la gente que nosotros conozcamos. O que si no conocemos, por ejemplo, por lo menos sepamos quién son los que introducimos en nuestra casa virtual. ¿Por qué? Porque si nosotros en redes sociales publicamos toda nuestra vida íntima, publicamos dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde estudiamos, cuando vamos por la tarde al fútbol, a inglés, a danza, cuando estamos con nuestros amigos, los fines de semana nos hacemos fotos y las publicamos. Es decir, si nosotros en nuestro perfil en redes sociales publicamos todo lo que es nuestra vida íntima, tenemos que tener nuestro perfil privado, porque toda esa información, si es un perfil público, cualquier persona que pasa puede verla, puede coger alguna foto, puede saber dónde estamos, dónde frecuentamos, dónde vivimos. Y aparte, los comentarios que hacen los haters, aquellas personas que vierten odio en redes sociales. La gente famosa se queja porque tiene muchos haters, muchos odiadores en redes, pero eso son gente anónima que no la conocen. La gente que nosotros en redes sociales nos puede hacer comentarios despectivos y generar odio suelen ser gente de nuestro entorno. Incluso muchas veces nos sorprendería la gente que detrás de perfiles falsos nos hacen daño por redes sociales. Por eso es fundamental tener los perfiles privados en redes sociales siempre. Lo mismo que cerramos la puerta de nuestra casa y las ventanas para que no nos roben y no nos vean, nuestros perfiles tienen que ser exactamente igual. Nosotros en nuestros perfiles privados, si alguien se mete ajeno o si alguien se mete y hace algo que no nos gusta porque hace un comentario despectivo, porque hace alguna cosa que nosotros consideramos que no está bien, etcétera, podemos identificar quién es, bloquear y eliminar, incluso reportar ese perfil. Pero en un perfil público eso es imposible, porque cualquier persona viene, vierte odio, te saca una foto, hace cualquier cosa y se va y no puedes cogerla. El concepto de perfil privado en redes sociales tiene que ser prioritario para todo el mundo, desde los más chicos hasta los más mayores. El problema es que los jóvenes esto no hacen caso. ¿Sabes? Tienen los Y, perfiles públicos, sobre todo cuando llegan a secundaria, hacen los perfiles públicos para tener muchos seguidores. claro, claro, claro. Claro, los jóvenes consideran que el reconocimiento social pasa por tener muchos seguidores, que Y te siga Dios, mucha sí, sí, gente. sí, sí. Entonces, el perfil privado lo pasan a público para que todo el mundo vea que son alumnos de Claro, secundaria claro, y tener claro. muchos seguidores. Qué Y eso te peligro esta era expone, digital, ¿no? te expone. Por eso muchas veces yo le digo a los jóvenes en la charla, digo, mira, yo no os digo lo que tenéis que hacer porque yo no soy tu padre. Digo, yo te digo que tengas cuidado con lo que vas a hacer, porque lo vas a hacer, pero lo importante no es que lo hagas. Lo importante es que tú puedas identificar que eso que has hecho es un problema y que te está originando problemas. Y tú sepas, a la hora de identificarlo, saber qué es lo que tienes que hacer. Pero repito, si tuviéramos en los perfiles privados, el 95% de las cosas que nos pasan no nos pasarían. Pero eso Qué tiene que ser bárbaro, qué bárbaro. cosa de cada uno, de papá y de mamá. Manuel, realmente agradecidos estamos de poder haber tenido esta charla. Estoy muy agradecido en lo personal de que te hayas brindado gentilmente a poder compartir esta experiencia, no solo con la Argentina, sino con todo el mundo hispanohablante. Usted sabe que Internet es algo muy grande
Y bueno, uno nunca sabe a quién le puede estar haciendo bien, ¿no? Mm, Y de eso se trata, de hacer el bien, no importa nacionalidades, no importa culturas, eso es todo muy, ¿cómo se puede decir? Eh, no tiene correlación, ¿no? O sea, uno hace el bien por hacer el bien, nada más. mm. Y después, Todos somos personas. con Mm, el tiempo a veces uno ve el resultado, ¿no? O no, tal vez. Pero bueno, lo importante es que uno brinde su conocimiento y ayude a otros, ¿no? Así mm, que bueno, noto que esa es su función, ¿no? Hacer el bien a otros y la está haciendo correctamente y de manera muy, práctica. Así que bueno, mm. lo felicito por su trabajo. Creo que es un orgullo para la Policía Nacional Española tener personas con ese tipo de pasión por lo que hace, ¿no? Se Mm, nota pasión en lo que usted hace. Y yo siempre digo, no me canso de repetirlo, de que si el mundo tuviese más gente apasionada, sería un mundo muy diferente, ¿no? mm. Tenemos que ser apasionados en lo que hacemos. Así Y que soñadores. por eso, Manuel, le agradezco lo que hace Mm, por la juventud, ¿sí? Más mm. allá del país o el idioma, por la juventud. Y bueno, queda pendiente una charla sobre phishing, sobre adultos mayores, ¿eh? En otro momento la haremos, Perfecto. ¿eh? Así que Perfecto, cuando muchísimas quiera. gracias y bueno, ustedes, los que ya saben, nos vemos en las redes sociales.